Estimado presidente, está abierta la sesión. Sí, no, sí, ya se les avisó. Sí, nos solicitaron audiencia y les dijimos que sí. Está todo coordinado. Ya les avisaron, de hecho. Dos documentos para informar a la comisión. Secretario, por favor. Gracias, presidente. Uno es en respuesta a un oficio enviado por la Comisión de Economía al ministro de Agricultura por la sesión celebrada en Arica. Él responde y se refiere a de qué manera el ministerio apoya la actividad agrícola y ganadera de la región de Arica y Parinacota. Esto queda a disposición de los señores senadores. Y también hay una solicitud que la recibimos hoy en la mañana de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Cumemoguén Limitada. Vía un mail hace presente una nómina de lo que ellos consideran brecha respecto a las cooperativas normales y a las cooperativas indígenas, como es su caso. Ya. Pensando en una posible legislación futura y demuestran interés y la mejor disposición para llevar a cabo conversaciones y reuniones si es que es de interés de la comisión. Perfecto. Es la oportunidad que tiene. El presidente vaya tomando nota del presidente Durán. Eso es. ¿No es cierto? Sí. Ya. Y están no, son mapuches. Mapuches. Son más cerca de ustedes. En el Maule tenemos una gran comunidad, gran comunidad mapuche. De hecho, en la época en que usted era intendente, estimado colega, yo le hice la solicitud, siendo senadora, de que abriéramos oficina de la CONADI y usted acogió mi solicitud y abrimos oficina. ¿Se acuerda, no? ¿Ve? Y aquí estamos. Ya. No, con oficina. No, si se abrió oficina. Porque tenían que... No. Pero hay muchos trámites que hoy día... En Angol. Pero hay muchos trámites que hoy día, gracias a Dios, los pueden hacer en la oficina en Talca. Secretario, entonces vamos a proceder según la tabla de hoy día. Perfecto, sí, están presentes la subsecretaria de Turismo, también la directora nacional de Cernatur, el fiscal de Cernatur y otros asesores que la acompañan, y también del Ministerio de Economía. Y además hay dirigentes de la subsecretaría o digamos del Servicio Nacional de Turismo. Perfecto. Y les vamos a pedir que puedan ingresar a todos los invitados. Perfecto, Carlos. A la sesión de hoy día para iniciar la discusión en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.423 del sistema institucional para el desarrollo del turismo con urgencia calificada de simple. El boletín 9170-23. Sí, bueno, esta es iniciativa exclusiva. Y ellos presentaron una indicación en su momento y ahora retiraron esa. Una sustitutiva prácticamente, sí. 10 años. Gracias. Gran año. Asiento, subsecretaria, por favor. Por favor. ¿Cómo está? Por favor, tomen asiento. La directora del Cernatur, la subsecretaria, los asesores. Sabemos que están también los dirigentes del servicio que nos habían pedido ser invitados. Y ya entiendo que mis asesoras salió a dar las explicaciones del caso. Está la subsecretaria, señora Mónica Salaquet, la directora de Cernatur, señora Andrea Wolover, la fiscal de Cernatur, María José Gutiérrez, la jefa de gabinete, señora María Fernanda Badrie, la abogada Josefina Hubner,
y están además los dirigentes del servicio, que nos encantaría que nos hagan llegar la nómina para poder incorporarlo. Pueden sentarse acá, por favor. Y ahí les van a pasar un papelito para poder incorporarlas vamos a incorporarlas con sus nombres. Sí, se pueden sentar las tres. Ya les dieron las explicaciones del caso, tuve operación de mi hijo el 21 y el 26, así que entre una y otra cosa no les pude responder, pero sabíamos que ya está caminando, con rehabilitación de 3 meses, pero caminando. Ya, vamos a partir entonces, señora subsecretaria, tiene usted la palabra para poder presentar, si nos hace el gesto nuestro camarógrafo de correrse un pichintún para poder ver eso. Podemos bajar un poco la luz, ¿no es cierto? Sí, se puede oscurecer un poquitito. Sí. Bueno, para los que están viendo la sesión, hoy día empezamos la discusión en particular de este proyecto de ley. El Ejecutivo había presentado indicaciones, las retiró y ha presentado un nuevo conjunto de indicaciones para que empecemos la discusión en particular de este proyecto que ya fue aprobado en general en su primer trámite. Señora subsecretaria. Agradecerle a usted y a todos los senadores por el interés que han mostrado por avanzar en esta materia y por el compromiso que también ha existido y también las invitaciones después de esta presentación que ojalá podamos seguir perfeccionando esto en conjunto, y por eso es tan importante también que está hoy día la directora nacional de Cernatura, está la fiscal de Cernatura, parte del equipo de la subsecretaría, y también están aquí nuestras representantes, porque la idea es que de aquí ojalá realmente fortalezcamos la institucionalidad del turismo ya con una mira hacia el futuro, respondiendo al impacto que hoy día el turismo está generando para el desarrollo económico y social de Chile. A ver, no me está avanzando aquí. Con la flecha para allá. Con esta acá. Bueno, el mensaje original de esta iniciativa se presentó el año 2013. Es bien importante esto porque la ley donde se crea la subsecretaría es el año 2010 y ya el año 2013 hay una presentación de indicaciones porque ya se visualizó que la ley no había quedado lo completa que se hubiese querido en ese primer minuto. Y después en el fondo, en el año 2013 se presenta esto con el objetivo de superar diferencias, falencias de la ley 20.423, que fue aprobada por la Sala después en octubre del 2017. La ley contiene 5, la dividimos cuando se las presentamos en julio, en 5 temáticas: modificación de definición y denominaciones legales, perfeccionamiento de la institucionalidad en materia turística, áreas silvestres protegidas, zonas de interés turístico y sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos. En el punto 1, 3, 4 y 5 es lo que ya presentamos. Hay muy pequeñas modificaciones, incluso en el punto 3 de áreas silvestres protegidas no estamos incorporando modificaciones porque sabemos que hay otra ley que se está tramitando en el Congreso que se va a hacer cargo de esto, entonces consideramos un minuto y lo conversamos acá en la comisión que quizás lo mejor es dejar como está hoy día hasta ver cómo sale esta otra ley que también está en proceso y que es urgencia para el gobierno. Entonces el punto que traemos para profundizar un poco más hoy día es el punto 2, que es perfeccionamiento de la institucionalidad en materia turística, también respondiendo a la solicitud que ustedes por medio de un oficio me hicieron llegar y quedamos de trabajar, y yo agradezco porque yo sé que nos demoramos un poco más de lo previsto inicialmente, pero aquí hubo un trabajo muy importante de parte del equipo jurídico del Ministerio de Economía, de la SECPRES y de la DIPRES, además del equipo de la subsecretaría. ¿Cuáles son las propuestas de la nueva institucionalidad? Empezamos con una breve historia del proyecto de ley. En febrero del 2010 se aprueba la ley 20.423, donde se crea la Subsecretaría de Turismo. En noviembre del 2013, el presidente Piñera presenta mensaje que busca modificar esta ley que ya visualizó
algunas complejidades. En octubre del 2017, la subsecretaria de Turismo, Javiera Monte, basándose en el proyecto del presidente Piñera, presentó un conjunto de indicaciones, las que fueron tramitadas y aprobadas por la Cámara de Diputados, pero ahí quedaron. Y después, el año 2018, esta administración ha continuado con su tramitación, introduciendo ciertas modificaciones importantes a lo largo de todo este proyecto. En junio del 2018, como usted bien dijo, Presidenta, se aprobó en general el proyecto de ley en la Comisión de Economía por unanimidad y posteriormente también por unanimidad en la sala, y ahí fue que se abrió el plazo de indicaciones. En agosto del 2018, los senadores de la Comisión de Economía, a través del oficio 1244, solicitaron al Ejecutivo la elaboración de una reforma sustancial de la institucionalidad vigente del turismo, en razón de lo cual se abrió un nuevo plazo para presentar estas indicaciones. La reforma estructural de la institucionalidad en materia turística. ¿Por qué es necesario un perfeccionamiento institucional desde nuestra perspectiva? Porque el exponencial crecimiento de esta industria y el impacto que genera para el desarrollo tanto económico y social de Chile requiere una institucionalidad con una estructura y organización suficiente para llevar a cabo una política pública coordinada y eficiente. La actual coexistencia de ambas instituciones resulta poco eficiente tanto al nivel de recursos humanos como económicos. Se complejiza muchas veces la coordinación regional y también este proyecto se contextualiza en la urgente necesidad de impulsar la modernización del Estado. Hay la historia evidencia, y también están aquí quienes son parte de la historia, que a pesar del espíritu que tuvo la ley en su minuto de construir la subsecretaría, se hizo a veces difícil este relacionamiento, porque además es muy complejo, porque el servicio, de alguna manera, tiene un relacionamiento con el Ministerio de Economía, pero por otro lado, la subsecretaría está mandatada a la supervigilancia. O sea, donde ya tenemos 3 actores. Después hay una serie de situaciones, bueno, eso ya se va a ver en las indicaciones, donde el Comité de Ministros también tiene que tomar decisiones y muchas veces se complejiza que el Comité de Ministros se reúna, porque nos falta quórum, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de situaciones hacen que hoy día, dada la demanda que existe de esta industria y dado la necesidad y la urgencia de avanzar y profesionalizarlo y ayudarlo, porque se da a lo largo de todo Chile, necesitamos buscar una estructura más simple, que se puedan tomar las decisiones de forma más rápida, respondiendo a las urgencias que estas muchas veces ameritan. Y también en temas de la eficiencia, tanto a nivel de recursos humanos como económicos, con los años lo que ha ido sucediendo es que se han ido duplicando roles. O sea, por distintas razones, la subsecretaría tiene jefes de división que se replican muchas veces en Senatur, y muchas veces se definen ciertas políticas, pero después como el relacionamiento es muy amplio y no están muy claros los roles, sucede que no necesariamente se implementa de acuerdo a como se ha dicho. Bueno, y esto ha llevado que en 8 años hemos tenido 7 directores nacionales. O sea, yo creo que esa es la mejor evidencia de que algo no iba funcionando de acuerdo al espíritu con que nace la creación de la subsecretaría y la necesidad y la urgencia de hacer un trabajo más coordinado. Y también no me cabe duda hoy día, después de llevar casi un año, que hay duplicidad de funciones que con el mismo presupuesto podríamos ser mucho más efectivos y pudiésemos destinar esos dinero a otras cosas que también necesitamos y que hoy día no tenemos presupuesto para ejecutar. ¿Qué dice la legislación actual? Creas el decreto de ley 1224, se creó el Servicio Nacional de Turismo, que tendría el carácter de persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizada, con patrimonio propio y plena capacidad para adquirir, ejercer derecho y contraer obligaciones, y que se relacionará con el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, era en ese minuto. Y después viene la ley 20.423, donde se crea el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Subsecretaría de Turismo como órgano de colaboración inmediata del ministro presidente del comité, a quien corresponderá además la coordinación de los servicios públicos del sector.
también hemos visto que en los últimos 8 años los ministros de Economía están encima, pero indudablemente tienen una cantidad de servicios y carteras que supervigilar, que en la práctica la Subsecretaría de Turismo actúa con una autonomía, a ver, quiero usar bien las palabras, le dejan actuar con una autonomía, porque además es necesario, porque si no el turismo no avanzaría, pero que muchas veces por diferencias, estoy hablando de lo que ha mostrado, evidenciado la historia, ha generado de que después se hagan cruces de que se cambian los directores nacionales, entonces el director nacional si es más cercano al ministro, o sea, temas humanos complejos que han complejizado la eficiencia del ejercicio de la labor que se tiene que realizar y que, insisto, creo que cada día es más urgente que nosotros seamos capaces de responder al país de manera efectiva y tratar de evitar estas situaciones que además cada cambio es un proceso de adaptación, de conocimiento, porque no es que uno cambia y todo se adapta al tiro, sino que también eso requiere otro tiempo y estamos viendo que ya casi pasa el primer año y así pasan los años volando y después viene otra administración y pueden cambiar las cosas totalmente distintas y así nos las hemos llevado en los últimos años. Se ha avanzado, por si acaso, mucho, pero creemos que debemos avanzar a paso más acelerado. El diseño institucional actual está el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, donde tenemos la Subsecretaría de Economía y Empresa de menor tamaño, que tiene las secretarías regionales ministeriales, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la Subsecretaría de Turismo, que tiene el Servicio Nacional de Turismo y las direcciones regionales de Senatur, y el Comité de Ministros del Turismo, que de este punto también nos hacemos cargo en las indicaciones que se presentan, que tiene que cumplir un rol, pero creemos que tiene que ser un poquito más acotado precisamente para poder ir dando respuestas más rápidas a las demandas. La propuesta del nuevo diseño institucional, Ministerio de Economía y Fomento, Subsecretaría de Economía, Empresa de menor tamaño, lo mismo, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y Subsecretaría de Turismo con centros regionales de turismo. 16 centros regionales, un centro por... o sea, en el fondo lo que es hoy día Senatur, lo que pasa es que no se podría llamar Senatur esto por un tema más jurídico. Fernando. Claro, no, porque no van a depender ya de un servicio, van a depender de una subsecretaría, sí. Por tanto dejan de ser como servicio nacional, entonces pasan a ser centros regionales de turismo, que en la práctica va a ser físicamente y personalmente la misma persona, las mismas personas, los mismos... Es lo mismo con otra nomenclatura. Con otra nomenclatura, claro. Y que incluso hemos analizado que esto va a ayudar también para su interrelacionamiento con los CEREMI. Recordemos que esta es una cartera que requiere mucho relacionamiento interministerial. Entonces, por ejemplo, hemos visto que muchas veces se hacen programas de otros ministerios que usan el apellido de turismo, pero que nunca se convocó a la directora regional de turismo. Entonces, el turismo nunca tuvo una palabra en una política que nos impacta directamente a nosotros, pero que viene del presupuesto de otras carteras. Entonces, esto requiere de una coordinación multisectorial importante, que en lo que llevamos del año, los CEREMIs de Economía, desde que asumió el ministro Valente, los CEREMIs de Economía han jugado un rol bastante relevante y han trabajado de la mano con los directores. Pero creemos que esta nueva figura va a poder ayudar a que estas personas que son técnicos en turismo, además de la cooperación del CEREMI de Economía, va a ser más fluido su relacionamiento con la otra CEREMIA para que en todos esos proyectos, que son varios, de varios ministerios, nos incorporen porque además somos los especialistas en turismo. Servicio Nacional. La reestructuración institucional se traduce en unificar en una sola institución el Servicio Nacional de Turismo con la Subsecretaría, pasando esta última a ser el organismo creador y coordinador de la política general de turismo a nivel nacional, adoptando las decisiones bajo una sola línea de conducción técnica y política en el área. Las actuales direcciones regionales de Senatur se transforman en centros regionales de turismo que dependerán jerárquicamente de la Subsecretaría de Turismo. Los funcionarios de Senatur se traspasan a la Subsecretaría manteniendo su remuneración y grado, y los funcionarios de las direcciones regionales se traspasan a los centros regionales respectivos manteniendo sus mismas remuneraciones y grados. Los centros regionales de turismo dependerán directamente de la Subsecretaría de Turismo. Esto también es otra cosa que, conversando con anteriores subsecretarios y directores nacionales, a ver,
yo quiero decir, Andrea Goleter ha asumido hace poco y ha habido una coordinación realmente excelente, pero esto depende de las personas, no de la institución, ¿me explico? La historia no nos ha mostrado eso. Entonces, por ejemplo, yo que conversé con las dos ex subsecretarias del gobierno Piñera 1 y del gobierno de la presidenta Bachelet, ambas me decían que muchas veces, por ejemplo, la subsecretaria se comunicaba con la directora regional y por alguna razón decía algo y después también la directora nacional, y resulta que la directora regional, bueno, ¿y ahora a quién le hago caso si necesariamente las dos directrices no eran similares? Esas cosas son lo que pasaban en el día a día. Entonces, eso también dificultaba el trabajo de las direcciones regionales. Como eso tenemos miles de ejemplos, y la verdad que nosotros hemos hablado también mucho con las personas que lideraron en los dos anteriores gobiernos para ver por qué desde el año 2013 ya se percibe que había generado ahí un espacio. Okay. Existirá un centro por cada región y cada centro estará a cargo de un alto directivo público seleccionado conforme a las normas del segundo nivel jerárquico del sistema de alta dirección pública. Consideraciones relevantes: desconcentración territorial de la subsecretaría a través de los centros regionales de turismo. En nuestro sistema, la creación de los centros resulta ser una innovación de la organización clásica de los ministerios establecidos en la ley, porque nosotros no podemos nombrar seremía, porque es subsecretaría y no ministerio, pero también deja de ser un servicio. Entonces, esto es una innovación para lo que ha existido actualmente, pero también es una innovación que se está mirando, por decirlo así, porque en esto de la modernización del Estado se están considerando hacer más limpias las organizaciones. Claro. Entonces, es por un tema de nuevo jurídico, aquí tengo a mis abogadas, que no se puede nombrar Ceremi, sino que... Sí, centros regionales. Por la dependencia directa con una subsecretaría, no a un ministerio. El nombramiento del director de cada centro regional en conformidad al mecanismo del sistema de alta dirección pública. Las actuales direcciones regionales en Natura están a cargo de un director regional nombrado en conformidad al mecanismo de selección del sistema de alta dirección pública, y la propuesta contempla mantener la calidad de alto directivo público a las autoridades de los nuevos CRT. Lo que importa, a su vez, una diferencia respecto a la forma de proveer los cargos en los órganos centralizados. Quórum orgánico constitucional de las modificaciones descritas. La creación de los centros regionales de turismo constituiría una norma de naturaleza orgánica constitucional, dado que regula una materia propia de la Ley Orgánica Constitucional sobre organización básica de la administración pública, que se refiere al artículo 38 de la Constitución Política, y a su vez la determinación de un mecanismo de provisión del cargo de la autoridad de los nuevos centros regionales sujeto al sistema de alta dirección pública constituye una materia que reviste carácter orgánico constitucional. Y los articulados que se modifican, aquí los enumeramos y ya están presentadas todas las modificaciones. Básicamente. Gracias, subsecretaria. Le ofrecemos la palabra a alguno de los otros miembros del Ejecutivo, si es que quieren agregar algo más. Directora. La verdad es que, bueno, la subsecretaria yo creo que explicó todo bastante en detalle. Yo efectivamente estoy hace 4 meses en el cargo, elegido por alta dirección pública. Sin embargo, tengo una historia con el turismo ya hace mucho tiempo. Y creo que de verdad es necesario un fortalecimiento de la institucionalidad. Para poder crecer lo que queremos crecer, para que podamos efectivamente establecer las políticas que es necesario en esta industria que ha crecido enormemente en los últimos años, y que ya con la creación de la subsecretaría hubo un cambio relevante porque le da una relevancia política al turismo importante. El poder dar un paso más y avanzar hacia una institucionalidad más fuerte, creemos que es un paso, y creo también en lo personal que es un paso que es necesario dar.
Yo creo que el resto de las cosas están bastante bien, están explicadas y se explican por sí mismos. Es importante que los centros regionales tengan la elección por alta dirección pública. Son cargos que tienen que tener componentes técnicos importantes y relevantes con conocimiento del sector turismo. Eso me parece que es importante de rescatarlo. Eso me... Gracias, directora. No sé si la fiscal o la abogada de la subsecretaría quiere agregar algo. ¿No? ¿Todo claro? ¿Alguna de las invitadas? Sí. Aportar. Bueno, Alejandra Cárcamo, yo soy la presidenta de la Asociación de Funcionarios y quiero agregar algo de historia a lo que dijo la subsecretaria. Efectivamente, cuando se creó la Subsecretaría de Turismo, la idea original que se tenía cuando se empezó a gestar esta idea era subirle el rango a Cernatur como una subsecretaría. Y que finalmente se tradujo en ese minuto, en la historia se crearon muchas subsecretarías, este modelo subsecretaría que genera política y los servicios que finalmente ejecuta. Bueno, en la marcha nos fuimos dando cuenta de que este modelo no nos sirve y que de hecho a los funcionarios, que somos nosotras las que lo representamos, finalmente nos ha generado tener más de una jefatura. Y yo trabajo en la dirección nacional, en las direcciones regionales es mucho peor porque aparte de depender del director de turno, de la subsecretaria, también dependen de los gobiernos regionales que en definitiva son los que nos dan los recursos hoy día. En ese punto igual yo me quiero detener porque de hecho nosotros como asociación, cuando vimos que esto ya no estaba funcionando y nos fueron generando problemas en términos de cómo podíamos funcionar con las tareas, las labores, que muchas veces, tal como lo dijo la subsecretaria, se duplicaban con la subsecretaría, con los funcionarios de subsecretaría. Hay un tema para las regiones, que hoy día somos poquitos. En Cernatur somos aproximadamente 250 funcionarios entre contrata y planta. Y en regiones, aproximadamente en dotación, un máximo de 5 o 6 personas por dirección regional, y que están a cargo de ejecutar las platas de los gobiernos regionales, las instrucciones que se le da de la Dirección Nacional desde la subsecretaría, y que finalmente hoy día, teniendo todos estos jefes, difícilmente se podía funcionar eficiente y sobre todo también, como señaló la subsecretaria, hemos tenido 8 directores en 8 años. Entonces yo creo que ya esa es una prueba evidente. Con la antigua subsecretaria Javiera Montes nosotros le propusimos hacer esta fusión, porque ya vimos que en definitiva no tenía ningún sentido estar haciendo de forma separada y finalmente los recursos son escasos, en tanto presupuestariamente y de recursos humanos. Bueno, no fue bien acogida la solicitud, pero cuando llegó la subsecretaria Salaquet volvimos a hacer nosotros la solicitud. De hecho, con algunos senadores de esta mesa nos juntamos y también se lo planteamos la necesidad de que a lo mejor había que cambiar el modelo, que estábamos siendo ineficientes en términos de la administración del Estado, pensando que gran parte de nuestros clientes, el 96-98% son microempresarios, son empresas familiares que trabajan en el turismo y que dan el sustento, o sea, alimentan a sus familias con el trabajo de turismo. Entonces, la respuesta que tenemos que darle a esos microempresarios tiene que ser más inmediata. No podemos estar esperando pasar por una autoridad, por otra autoridad y además por el gobierno regional. Y ahí yo me quiero detener porque dentro del proyecto también nosotros le habíamos presentado de qué forma podíamos ir generando yendo a la descentralización, que es un proyecto que viene ya de hace tiempo desde el gobierno de la presidenta Bachelet, porque hoy día las regiones cuando se sientan a negociar con los gobiernos regionales nosotros vamos a pedir plata y finalmente el que nos da la plata tenemos que obedecer. Entonces ahí yo creo que en el proyecto también hay, yo recién hoy día vi las indicaciones que estaban en la página, incluir algún tema de cómo se va a administrar el presupuesto de Cernatur y que se le asigne realmente dinero a los centros, hoy día que se van a llamar centros regionales de turismo, para que vayan a negociar a los gobiernos regionales con dinero, para que sea equitativo y que finalmente esa dependencia que van a tener de usted, subsecretaria, sea efectiva y que no tengan que depender del intendente o del gobernador de turno de la región X. Entonces, ahí hay un punto que hay que ver y enfrentarlo, a lo mejor en la ley debiese quedar algo por escrito. Hay otras cosas que yo tampoco veo, que son el tema municipal, que finalmente también ahí hay el gobierno local para nosotros es un actor fundamental al momento de poder ejecutar la política pública, porque sin el apoyo de ellos, finalmente también ellos debiesen ser nuestros aliados estratégicos al final y al cabo. O sea, los empresarios recurren al municipio, pero sienten que nosotros, por ejemplo, como Cernatur avanzamos
pero el municipio no va de la mano con nosotros. Entonces también hay que generar algún mecanismo de que en definitiva actuemos coordinadamente, porque, o sea, si vamos a eficientar esto, en definitiva de quitar la parte de la burocracia que existe hoy día a nivel central, hay que ver también el tema local, que en definitiva le impacta inmediatamente al empresario, al microempresario que está en los destinos. Otro punto que, bueno, este proyecto igual ha sido conversado con la subsecretaria, se planteó, fue súper rápido. También sé que fue a pedido de acá de la comisión, del Senado, y que se lo agradezco porque en definitiva es algo que estamos buscando hace tiempo. Bueno, nuestra mayor preocupación es el recurso humano. Bueno, yo leí las indicaciones que el presidente va a estar facultado para poder hacer los decretos con fuerza de ley necesarios para traspasar la planta, los contrata en mismas condiciones, me imagino que conservando antigüedad y todo lo que sean los beneficios que tienen los funcionarios. Pero hay un tema de fondo ahí que hoy día nosotros, cuando se creó la ley de la subsecretaría, la 20.423, y se hicieron el DFL, que en definitiva pasó la gente de Cernatur a la nueva planta, nos cortaron las plantas que teníamos. Nosotros como Cernatur teníamos 143 plantas, hoy día tenemos 90 y algo, incluyendo los directores regionales que son concursados. Entonces, mi temor es que en definitiva esta ley vuelva a hacer un corte radical porque nos han hecho los concursos durante años. Entonces, sí queremos comprometer aquí a la directora, a la subsecretaria, que en definitiva se hagan los concursos de planta, porque si no, Cernatur como entidad y planta se va a desaparecer en el 2023, porque la gente se está jubilando y las plantas las tienen las personas que se están yendo. Y hoy día es un 2x1 y nos estamos quedando sin personal de planta, que en definitiva es la historia, o sea, mucho parte de esta ley y que hay que discutir también y ver qué mejoras también se pueden hacer a estas indicaciones, la tiene la gente que lleva años en Cernatur, de cuando eran direcciones de turismo. Entonces, yo no quiero que se pierda eso y tampoco a mis compañeros, o sea, que en definitiva las plantas que hoy día existen, que son lo que nos queda, que se hagan los concursos, y hay gente que ha salido, que es pasado retiro, entonces eso va a dar un tiraje para que la gente pueda poder acceder a mejores remuneraciones dentro de los grados que existen en la planta y así tampoco perder el servicio. Yo sé que el Estado está haciendo, y la DIPRES particularmente, el tema de reducción de las plantas, pero no nos podemos quedar sin gente que tenga esa estabilidad, porque tal como dice, o sea, acá pasan 4 años y a nosotros nos ha pasado que cada año nos cambian director y cada año son distintas las instrucciones, las visiones. Hoy día yo en un minuto con la subsecretaria, cuando tuvimos reunión, le dije esto hay que pensarlo a largo plazo. O sea, el turismo es un tema que efectivamente hay que dejar el egoísmo de un gobierno de 4 años y pensarlo a largo plazo para que efectivamente genere más divisas de las que estamos generando. O sea, con todos los problemas que hemos tenido, finalmente igual es un sector que ha crecido bastante en los últimos años, pero finalmente tenemos que dar mejora a los microempresarios, a las empresas de turismo, para que pensar en políticas a largo plazo y que se puedan ejecutar en ese largo plazo. Así que nosotros, todo el apoyo que estamos dispuestos a trabajar, o sea, nosotros ya llevamos años, partimos en el 2013 cuando ingresaron en las primeras indicaciones, que eran totalmente distintas a las que ingresó Javier Amonte, y finalmente estamos preocupados porque creemos en el turismo, la gente que trabaja en Cernatur son unos apasionados de su trabajo, es un sector muy lindo, que generamos impacto inmediato a las familias que están y que trabajan en esta materia. Entonces, creemos en lo que estábamos haciendo y la familia Cernatur está totalmente comprometida con eso y nosotras como asociación también. O sea, yo le dije a la subsecretaria que contaba con nosotros y que íbamos a apoyar la ley también en términos de que, se respeten los acuerdos, que efectivamente no haya ningún problema de reestructuración y que hoy día Cernatur, cuando se dio la noticia, se movió harto el piso, porque en definitiva la gente también, la incertidumbre de no saber que nos vamos a fusionar, que eso puede significar que pierdan sus trabajos, y yo lo sé, usted me lo dijo, que no iba a pasar nada de eso, pero también es difícil poder transmitírselo a nuestras compañeras de que en definitiva no va a pasar nada. También hay un tema de identidad que nosotros tampoco habíamos tomado en cuenta y que ya no nos vamos a llamar Cernatur. Y hay un trabajo que hay que hacer también para que la gente vaya entendiendo que esto más que un nombre es la función que estamos cumpliendo y la labor que estamos haciendo para que el país crezca y que crezca de buena manera. Así que eso, darle las gracias por la invitación y el tiempo. Gracias, Alejandra, Jenny, Maribel.
Yo creo que todos los que estamos en esta mesa estamos conscientes y convencidos de la importancia del turismo para el país, para los territorios y del rol que juega en él. Y por eso estábamos tan expectantes de que la subsecretaria trajera las indicaciones y le insistíamos tanto de cuándo iba a ocurrir. Y ella misma estaba tan nerviosa de que eso ocurriera. Así que yo creo que lo mismo que tú dices lo comparte la mesa de la comisión y el propio gobierno y los funcionarios del servicio. Y creo que todos coincidimos producto también de la experiencia. Yo creo que todos hemos vivido lo que ha pasado con los otros ministerios y los otros servicios. Y lo peor que puede ocurrir en los países es que no se saquen lecciones aprendidas de la historia. Entonces, esto lo conversamos con la subsecretaria, yo creo que lo ha conversado con todos los senadores de esta comisión, y yo me alegro de escucharlos a ustedes porque se nota que hay un trabajo entre la autoridad y los funcionarios, y no hay nada mejor que eso ocurra. Está bien, pero lo importante es que se sienten a conversar y que se avance. Entonces, habiendo conciencia de la importancia del turismo y de lo que aporta al desarrollo del país, y yo, créanme, y creo que represento a mis colegas en eso, aquí hay 3 senadores del Maule que estamos convencidos además de lo que importa en el Maule el turismo. ¿Para qué voy a decir del senador Durana, que es el próximo presidente de esta comisión, que le va a tocar además sacar adelante probablemente el proyecto, porque no vamos a alcanzar en enero a tramitarlo entero, a pesar de que hagamos todos los esfuerzos por lograrlo. Nosotros creemos en la importancia de este sector en el desarrollo económico del país. O sea, cuando uno mira lo que pasa en otros países, nosotros hicimos nuestra comisión en terreno en Curicó, expuso la subsecretaria, expusieron 2 embajadores, México, España, nos contaron lo que significaba el turismo en esos países, estamos convencidos. Entonces, Alejandra, créenos que le vamos a poner todo nuestro corazón, nuestra energía, nuestra inteligencia a sacar adelante el mejor proyecto y tener la mejor ley en ese sentido. Y abierto, obviamente, a recoger la experiencia de ustedes llevan años en esto, así que... Con los microempresarios de la zona, Sí. Entonces por eso hay un tema súper importante que es con los municipios. Sí. El gobierno local. El gobierno local. Es sumamente importante porque nosotros podemos hacer todos los esfuerzos. Y la subsecretaria ha estado recorriendo el territorio. Entonces, todo lo que podamos ir mejorando, lo importante es incorporarlo. Así que, en ese sentido, todo en la disposición. Nos queda poquitito, 12 minutos. Tengo 2 palabras pedidas del senador Elizalde, del senador Galilea y probablemente el senador 3 palabras Durana. Así que rápidamente, y a las 4 tenemos que terminar porque tenemos sesión. Terminar esta sesión. Esto sigue aquí. Presidenta, yo quisiera en primer lugar proponer que invitemos a la Asociación Chilena de Municipalidades para que pueda escuchar su punto de vista, porque me parece que es fundamental el rol de los municipios en la promoción del turismo. Así que si pudiéramos agendar una audiencia... En la promoción y digamos... Antes de entrar a la votación del proyecto en particular. Gestión, sí. Quisiera felicitar a la subsecretaria por su exposición, también a la representante de los funcionarios, pero voy a manifestar mis dudas respecto al proyecto. A mí no me convence conceptualmente la fusión de la subsecretaría con el Servicio Nacional del Turismo. Cuestión distinta es que en la práctica no haya funcionado, pero eso o tiene que ver con que la ley quedó mal redactada, o tiene que ver con que la cultura institucional ha impedido entender que cumple roles distintos una subsecretaría que un servicio. La subsecretaría diseña política y la evalúa, el servicio es quien la implementa. Y probablemente como se creó la subsecretaría después del servicio, la subsecretaría ha tendido a hacer las labores del servicio. Y eso ha generado este problema de roles. Pero a mí me parece sana la separación, porque en caso contrario quien evalúa la política es quien la implementa y pasa a ser en alguna medida ente interesado en la forma en la cual se implementan las políticas y puede generar un sesgo al momento de evaluar. Eso tiene un impacto en los recursos, tiene un impacto en una serie de otras áreas. Además, el Senatur tiene labores de fiscalización, que estarían radicadas en la subsecretaría. Entonces, tengo mis dudas. No quiero con esto señalar que no estoy abierto a escuchar buenas propuestas, pero la separación entre subsecretaría y servicios no es algo novedoso, y tiene que ver con un modelo conceptual en donde existen roles claramente diferenciados. Y yo creo que probablemente en el caso de la Subsecretaría de Turismo, el Senatur, lo que ha habido es una cultura institucional que ha impedido que estos roles se desarrollen de manera diferenciada y complementaria. Entonces, esa es mi primera aprehensión.
La segunda es respecto de la situación de los funcionarios. Nosotros estamos discutiendo la creación del Servicio Nacional Forestal y hemos estado meses esperando que el gobierno dé garantía respecto de podríamos decir, no diría yo demandas, pero sí seguridades básicas para los funcionarios. A mí me gustaría que esto lo revisáramos con detalle en el proyecto, porque al margen de las buenas intenciones, yo obviamente creo en la subsecretaria, creo en su palabra, pero esto va al margen de las personas, tiene que ver con quién a veces implementa las políticas, porque a veces hay cambio de autoridades, los acuerdos de palabra no se cumplen. Hemos visto, a propósito de lo que ocurrió en estos meses, el despido de funcionarios públicos, a mi entender, con criterios puramente políticos y no con criterios de carácter técnico, lo que sin duda perjudica la profesionalización del servicio público, que a mi entender es fundamental para la eficiencia del Estado, y por tanto, a mi entender, toda la normativa que afecta a los funcionarios debiera ser discutida con especial cuidado para efecto de que no se pase a llevar a funcionarios que son de una larga trayectoria, que tienen experiencia y que sin duda que pueden contribuir. Y esto va más allá de la buena fe o de la credibilidad que tenga una autoridad en particular. Yo a la subsecretaria le he manifestado la valoración por el trabajo que he realizado y la valoración por su persona, pero esto tiene que ver con que la ley establezca efectivamente un marco regulatorio que garantice adecuadamente los derechos de los funcionarios. Porque en caso contrario, obviamente, los riesgos que se corren son muy grandes y estaríamos afectando a funcionarios de una larga trayectoria que son una contribución para el servicio, subsecretaría, cualquiera sea la solución que finalmente se establezca. Entonces, para ir concluyendo, reitero, tengo mi aprehensión conceptual con la fusión. Creo que esa fusión puede traducirse en una confusión y al final una subsecretaría que lo haga todo y que haciéndolo todo no tenga los contrapesos necesarios para efectos de desarrollar bien su trabajo, y tengo mi aprehensión respecto a la situación de los funcionarios, y por tanto deberíamos discutirlo en detalle. Gracias, senador. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Bueno, quiero saludar a la subsecretaria, a la Asociación de Funcionarios, las exposiciones de ambas. Voy a partir por lo simple y después entro en Honduras para... Y estamos partiendo el año nomás. Como dijeron los nicaragüenses. Ahí sí que no. Lo primero respecto de las platas que mencionaba aquí es imposible pensar que el Ministerio de Economía le entregue probablemente toda la plata que necesita el sector turismo de Chile. Eso me suena que va a ser una utopía. Y ahí es donde tiene que estar la sapienza de los encargados regionales de turismo, de las propias subsecretarias, del intendente, el próximo gobernador regional, en fin, de hacer convenios y de amarrar platas. Recordemos que en los gobiernos regionales se crea una división de fomento, en la que el tema turismo obviamente que calza perfectamente, y a través de convenios de programación, en los que además perfectamente se pueden incorporar municipios, se deben sumar esfuerzos, plata y políticas comunes a fin de que haya una cosa coherente en cuanto al turismo en cada una de las regiones y provincias, y a través de todo además se apalanquen buena cantidad de recursos. Las municipalidades gastan harto en sus festivales de verano particularmente. Hay artistas que se hacen el año en un mes nomás, pasando por distintas municipalidades, pero bueno, esa es la manera en que va a haber que coordinar el tema de políticas regionales, provinciales y los recursos asociados a ellas. Ahora, yendo al cambio que promueve este proyecto de ley, yo lo primero que quiero decir es felicitar a la subsecretaria que se haya atrevido a plantar el tema, porque esto no era, si bien se había conversado muchas veces, usted mismo ya lo dijo, lo habían planteado y el portazo se escuchaba hasta Arica, lo escuchó el senador Urana. Entonces, hablar esto, y yo soy testigo de lo que significa pasar por Hacienda, por Sexpress, por la DIPRES y todo, para que estas cosas caminen. Entonces, lo primero es valorar el entusiasmo y la entereza con que se ha enfrentado este cambio que efectivamente debiera transformarse en un cambio paradigmático para el sector de turismo. Dicho lo anterior, lo que se está proponiendo es una manera de verlo. Yo en mi
en mi cabeza lo tenía pensado de una manera un poquitito distinta y que creo que se hace un poco cargo de la aprehensión que acaba de mencionar el senador Elizalde. Porque efectivamente nosotros los senadores, creo que unánimemente, todos mandamos una carta, lo conversamos nosotros, sí, al Ministerio, y yo creo que nuestra idea, pero esto se puede, es una idea, por supuesto se puede y lo podemos ir conversando a medida que se tramite esto, no era la fusión de la subsecretaría con Sennatur, ¿ya? Porque todos reconocemos, y la ley de base de la administración del Estado más así lo establece, entonces sería un poco, aquí entraríamos en un tema medio jurídicamente medio controversial, porque las instituciones que deben prestar servicios permanentes del Estado deben ser servicios y no subsecretaría, así está definido en la ley de administración del Estado. Entonces el régimen normativo de la subsecretaría es uno y un Sennatur, o como puede ser un Serviu en el caso de vivienda en Inquisición, cumplen otro tipo de roles. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que nosotros habíamos detectado, y viendo ejemplos de otras situaciones conflictivas en organizaciones del Estado, es lo que ocurre cuando hay un subsecretario, una subsecretaría, y debajo una institución que también tiene carácter nacional. Es ahí donde se produce el choque, el conflicto, las diferencias de opinión. Una que tiene jerárquicamente superior, se supone que es normativo, qué sé yo, pero que como que no tiene la plata, y tiene debajo a alguien que tiene toda la plata y también tiene una cobertura nacional, y que por tener la plata, naturalmente, se siente con la autoridad para decir, bueno, yo defino lo que yo quiero hacer. Y tenemos las buenas experiencias de que cuando los servicios no eran nacionales, sino que eran regionales, ahí esta conflictividad desaparecía. Sigamos con el mismo ejemplo del Serviu. Los Servius están divididos en regiones. En los servicios de salud están divididos en regiones, pero el subsecretario es uno y el ministro es uno. Entonces, justamente esta conflictividad de poderes desaparecía. ¿Por qué? Porque nadie tiene el rango nacional como tiene, en este caso, la subsecretaria. Entonces, como yo me había imaginado que íbamos a abordar esto, era manteniendo a Sennatur, pero dividiéndolo, o sea, dividiéndolo en regiones con patrimonio propio, al modo de el Servicio de Salud, de todos ellos. Entre otras cosas, eso ayudaba a desaparecer el tema laboral de ustedes, salvo algunas cosas como de estudio, qué sé yo, que pasaban a la subsecretaría, pero que eso creo que se podía solucionar. Entonces, yo dejo planteado, a lo mejor ustedes nos podrían explicar por qué se desechó una o no la otra, pero yo me imaginaba que íbamos a avanzar más en ese modelo. En ese modelo. Entonces, yo quiero terminar, porque ya nos vamos a la sesión, valorando el paso que se está dando, porque quiere decir que vamos hacia allá. Dejo arriba de la mesa, presidenta y subsecretaria, y doña Fernanda, el que yo me imaginaba que íbamos a ir por este otro camino, porque me parece además que conversa mucho mejor con nuestra institucionalidad. O sea, de hecho, es lo que corresponde, creo yo. Entonces, a lo mejor pudiéramos revisar eso y equilibrar bien estas cosas normativas. Gracias, presidenta. Sí. A ver, por eso es que no hemos demorado tanto. Ese fue el espíritu siempre, fortalecer al Sennatur central con la subsecretaría, pero también fortalecer los 16 sennatures regionales. ¿Y esto para qué? Para poder alinear la Estrategia Nacional de Turismo y haya, como que simplifiquemos. Que no hayan dos patas, sino que haya una sola. Y también maximizar los esfuerzos humanos y económicos, porque no son solo económicos. El hecho de la duplicación de roles es lo más ineficiente que podemos tener, sobre todo cuando hay tanta demanda, porque el turismo tiene algo maravilloso que se sustenta en pymes, pero también el desafío es mucho mayor, porque alinear a esta cantidad de actores que tiene el turismo es tremendamente complejo. Yo aquí le quiero dar la voz a nuestra abogada, subsecretaria. Sí. Vamos a seguir en la otra sesión. Yo creo que está hecho el punto. Pero solamente la respuesta es que hay un tema jurídico, no hubo un tema de voluntad. Está bien, pero está hecho el punto y yo creo que está claro el... Sí.
No, Se no, discutió no, mucho, por eso pero no nosotros- hagamos ahora del tema, está claro el punto, y yo creo que está claro el sentido de simplificar y poder fortalecer. Hagamos la discusión después de cuál es el mejor modelo, y yo creo que está recogido el tema de que aquí no hay por qué poner en riesgo ni a los trabajadores, ni su estatus, ni sus remuneraciones, ni su estabilidad. Y eso está resguardado y comprometido. Y el espíritu a simplificar y fortalecer. Senador Durana, porque si no vamos a tener que suspender y todos queremos ser escuchados. Solo un punto complementando lo que han dicho los señores senadores, pero entendiendo y un poco lo que decía de la Asociación de Funcionarios. Yo quiero ser bien franco, yo he tenido la oportunidad de ser concejal, he sido intendente, parlamentario, y Senatur muchas veces no existe. No existe, no existe ni siquiera para tener material gráfico para entregar, es decir, si alguien va a hacer promoción turística. Entonces, obviamente que los gobiernos regionales y los municipios son tremendos monstruos al lado de Senatur. Yo comparto que debe haber una sola institucionalidad, porque cuando uno habla de turismo es ideal saber quién corta el quique, quién finalmente responde frente a una política regional. Yo creo que ustedes entiendan que en las regiones extremas poco me interesa, cada uno trata de subsistir y de sobrevivir con su política regional, más aún si está dentro de la estrategia de desarrollo. Y desde esa perspectiva, finalmente, cómo se va a plasmar en la ley la relación con los que tienen las lucas, y obviamente los que tienen las platas son los gobiernos regionales, los que tienen la plata son las municipalidades, y también los que tienen la plata son las direcciones de obra portuarias, si sea obra costera, si es que estamos hablando de vialidad, de la conectividad, es decir, el Ministerio de Obras Públicas. Y muchas veces Senatur es parte de una política regional que crea textos, pero que finalmente no aplica nada. Y con 7 funcionarios nunca van a aplicar nada. Por lo tanto, ojalá que en la discusión de este proyecto efectivamente pudiésemos concentrar y detener entidades regionales potenciadas para poder identificar y aprovechar las condiciones naturales, porque querramos o no, cada región compite con la otra. En materia turística somos competidores, no somos socios estratégicos. Gracias. Gracias, senador Durana. Yo ahí tengo un punto. Yo creo que podemos potenciarnos y sumar y hacer alianzas estratégicas. Y yo creo que la competencia tiene esa virtud, que uno puede sumar y está bien, pero uno puede hacer pero uno puede hacer alianzas sin perjuicio de que Arica tiene cosas que uno no va a encontrar nunca, obviamente, en el Maule, y que están solo allá, solo en Arica. Yo quiero agradecerle al Ejecutivo, quiero agradecerle a la Asociación de Funcionarios, a mis colegas, por cierto, y a la Secretaría. Estamos partiendo la discusión. Yo creo que el sentido de lo que hay detrás lo compartimos todos, con uno u otro matiz, como le gustaba decir a un ex colega en el Senado, que no siempre compartía conmigo, pero está claro lo que hay. Y yo creo que los principios subsecretarios están. Para mí hay cosas que no se transan, los ha dicho ya la Asociación de Funcionarios, yo creo que está ahí el compromiso del Ejecutivo respecto de aquello, y lo ha dicho ya Alejandra, así que está encima de la mesa. Lo ha expresado ya el senador Galilea respecto de cuáles son las cosas que nos preocupan. Yo no tengo aprensiones respecto del tema de si es acá o allá. Creo que lo importante es que fortalezcamos la mirada y que se cumpla el objetivo. Y veamos cómo vamos arreglando la carga en el camino. Sí. Y Presidenta, ¿cómo continuamos? Tenemos que citar a sesión para la próxima sesión, que es el miércoles a las 9 de la mañana. El Ejecutivo quería poner en tabla una discusión inmediata de un proyecto que no va a venir a esta sesión, a esta comisión, porque vamos a pedir nosotros como comité que vaya a Constitución, porque es más de Constitución que de Economía, que es un tema de trámite electrónico, donde hay unos temas que a nosotros nos parecen gravísimos, como comité de Democracia Cristiana. Así que vamos a seguir con nosotros. Así que, habiéndose cumplido el sentido del objetivo de esta comisión, se levanta la sesión.